Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado en tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy seguimos con nuestras clases de discipulado, la número 25. Y estamos aprendiendo cómo hacer crecer y multiplicar nuestra iglesia. En el discipulado anterior aprendimos cómo hacer crecer nuestra iglesia a través de 5 funciones: predicando, enseñando, sirviendo, teniendo comunión y adorando. Hoy vamos a aprender a cómo hacer crecer nuestra iglesia agarrando o tomando la visión de Dios, teniendo líderes que se estén capacitando y entrenando, que todos los miembros de nuestra iglesia puedan servir según sus dones y aprovechar los recursos que Dios nos da en la iglesia. Y conocer el contexto donde estamos o nuestro lugar de predicación. Muy bien. Espero entonces, querido hermano y hermana, que tú que me escuchas, entiendas que al ser discípulo de Cristo, tenemos responsabilidades, tenemos cierto servicio o trabajo que hacer en la iglesia. Y si queremos hacer crecer nuestra iglesia, hablando acerca de estos 5 elementos, es que tenemos que seguir la visión de Dios. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En la antigüedad, Dios se comunicaba a través de estos hombres de Dios para hablar a su pueblo, y Dios le revelaba a estos hombres su visión para que el pueblo de Israel o su pueblo pueda ser guiado por su santa voluntad. Muy bien, eso no ha cambiado, porque Dios quiere que cada iglesia reciba la visión de Dios que va con los propósitos redentores del Señor para hacer su voluntad. Recuerda que como iglesia nosotros tenemos una misión: ir y predicar el Evangelio. Entonces, el engranaje, toda la organización de nuestras congregaciones locales, sea donde estaban, tienen que ir guiados por la visión en los propósitos redentores de Dios. Porque Dios quiere que toda la humanidad se salve. Dios quiere salvar a la humanidad, mejor dicho. Pero debemos de pedirle al Señor cuál es la visión específica en el lugar donde nosotros estamos. Y debemos de pedirle revelación a Dios como iglesia, qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo nos vemos nosotros como iglesia de aquí a 2, a 3, o 4 o 5 años? Entonces, nosotros como iglesia, si no le apuntamos a nada, si no tenemos una meta específica, si no sabemos qué es lo que queremos hacer, vamos a dar tumbos y solo van a ser momentos, eventos, pero nada tangible o nada perdurable, mejor dicho, porque seremos como esos, como dicen, llamarada de Tusa, porque tuvimos momentos, tuvimos eventos maravillosos, pero nada más. Entonces necesitamos tener una visión que nos guíe, y esa visión tiene que ser guiada por los propósitos redentores de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia? Así que, y esa visión que le pidamos a Dios, que ya ha sido revelada, tenemos que comunicarla a la iglesia. No nos tenemos que quedar algunos con esa visión. Todos en la iglesia debemos de conocer esa visión, predicar, recordar y basar toda la estructura y organización de nuestra iglesia según esa visión. Muchas veces he visto muchas organizaciones e iglesias que escriben una visión, pero no son guiados por la visión. Solo ponen la visión porque se ve bonito, pero no son guiados por esa visión. Así que si sabemos, si Dios nos ha revelado esa visión, comunicarla, escribirla, enseñarla, recordarla, para que los miembros de nuestras iglesias o de nuestra iglesia sepan a dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Muy bien, segundo elemento, que si queremos hacer crecer nuestra iglesia, debemos de tener un equipo de líderes o un liderazgo desarrollado o entrenado o capacitado con ciertas características. Es un talón de Aquiles de las iglesias o de nuestras iglesias el liderazgo. Y estamos hablando de ser buenos líderes, de líderes
competentes, líderes cristianos, líderes espirituales, y necesitamos tener líderes que se estén desarrollando. En la Biblia encontramos en Primera de Pedro 5, 2 al 3 ciertas características que deben de tener los líderes. Dice, apacentar la grey. ¿Qué significa eso? Alimentarla. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, no a la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío de ellas sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y aquí vemos varias características que deben tener los líderes de las iglesias o el liderazgo general en la iglesia. Dice, hay que alimentar a la grey, alimentarla a través de la palabra. Dice, hay que cuidarla, tener cuidado de las ovejas, de los miembros de la iglesia. Dice, no a la fuerza, o sea, si vamos a hacer nuestro trabajo, no va a ser porque nos obligan o porque tenemos un compromiso, sino porque realmente queremos, voluntariamente. Dice también, no por ganancia. Si vamos a liderar un ministerio o ser líderes en la iglesia, no tenemos que buscar un beneficio económico para nosotros. Dios paga bien y no necesariamente es dinero, pero Dios paga bien. Pero no no debe de ser nuestra motivación, sino atender a la grey, las ovejas de Dios. Y dice, sino con ánimo pronto, o sea, hacerlo con diligencia, hacerlo, levantarnos y ir al servicio de la iglesia con alegría, con gozo, porque nos gusta lo que hacemos. Y dice también, no teniendo señorío, o sea, no queriéndose jactar o creerse más que los demás sobre los que están a vuestro cuidado, sino ser ejemplo a la grey, tener un buen testimonio, características que debería de tener un líder cristiano. Entonces, este es nuestro segundo elemento. El primero, seguir la visión de Dios que va a los propósitos que va con los propósitos redentores de Dios. Segundo, que nuestro liderazgo esté desarrollado o esté desarrollándose, capacitándose, entrenando, creciendo, madurando. Y tercero, que cada miembro de la iglesia ministre según sus dones. Dice en Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, ¿ok? En servir. O el que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. Y el que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Está hablando acerca de los dones que tienen ciertas personas o dentro de la iglesia hay gente que Dios los ha bendecido con esos dones y hay que servir según esos dones. Y habla de exhortar, habla de enseñar, habla de ser profeta, cada quien haciendo según el ministerio que Dios le dio, el llamado que Dios le dio según sus dones. Entonces hay muchas personas en las iglesias sirviendo y pensando que ese es su don, su llamado, y no lo es. Tienen que descubrir cuál es su don, tienen que descubrir a qué Dios los ha llamado. Entonces, tú que me estás viendo y escuchando, y estás sirviendo en la iglesia y te sientes incómodo, no hay satisfacción en lo que haces, no lo haces o te emocionas por un momento y después pierdes la motivación, es porque no estás sirviendo seguramente según el don que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado. Pero cada miembro de la iglesia tiene que estar haciendo algo, tiene que estar sirviendo. Entonces, ministrando. Entonces, cada uno de nosotros debemos de servir según el llamado, el don que Dios nos ha dado. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento es aprovechar los recursos que hay en la iglesia, talentos, tiempo, tesoros que hay en las iglesias.
Dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Nada tenemos nosotros, ni aun este cuerpo, ni aun el aire que respiramos. Todo es de Dios. Entonces, el miembro, el discípulo de Jesucristo que va a la grey, a la congregación, debe de saber que todo lo que tiene es de Dios. Todo el ministerio, todo es de Dios. Entonces, ya que sabemos eso, que todo es de Dios, entonces debemos darlo todo a Dios, sin miramientos, sin excusas, sin dudarlo. Y entonces debemos de dar nuestro tiempo, nuestros talentos y también nuestros tesoros al servicio de la iglesia. Es aprovechar los recursos, pero nadie va a dar su tiempo, talento y tesoro si no está motivado por una visión, si no hay un liderazgo que se está capacitando y entrenando un buen liderazgo, si no trabajamos o servimos según nuestros dones, si nadie está a gusto con lo que hace. Entonces es importante entender eso. Y segundo, debemos de reconocer el contexto donde estamos como iglesia, porque Dios ha llamado a diferentes congregaciones a hacer un trabajo para ganar a determinado tipo de personas. A veces es extraño que alguien, una familia viva a la par de una iglesia cristiana evangélica, pero no va a esa iglesia, sino que va a una iglesia que está, no sé, a 20 minutos caminando, media hora caminando. ¿Por qué no va a esa iglesia que está a la par? Tal vez no le gusta la predicación que hay ahí, tal vez no le gusta la liturgia, tal vez no se siente cómodo, pero está yendo a otra iglesia. ¿Ok? Y viceversa también. Entonces, cada quien tiene sus manías, sí, pero Dios nos ha puesto en determinados lugares para conquistar a determinado tipo de personas. Hay gente que se siente a gusto sirviendo en áreas rurales o pastores o miembros conquistando gente en áreas rurales. Hay gente que se siente a gusto conquistando a gente comerciante, a estudiantes, a jóvenes, a niños. Entonces debemos de entender el contexto donde estamos, si estamos en una ciudad, si estamos en un pueblo, si estamos en una zona semiurbana, residencial, todo eso hay que saberlo. Si estamos en una zona donde hay mucha delincuencia, todo eso hay que saberlo. Entonces hay que reconocer el contexto donde estamos para ser más efectivos. Y tú tienes que decidir a qué tipo de personas quieres conquistar. ¿Ok? Entonces eso tienes que tenerlo en mente. Muy bien, hermanos. Dice en 1 Corintios 9, 20, 22. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, ¿ok? Aunque yo no esté sujeto a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. ¿Ves? Pablo entendía acerca del contexto donde estamos. Habla de judíos, habla de gente sin ley, con ley, de griegos, etcétera, a gente débil. Entonces nosotros debemos de entender nuestro contexto. En el video que hablamos acerca de los 5 elementos, 5 funciones de predicar, de enseñar, de servir, de tener comunión y adoración, son cosas que tenemos que hacer para hacer avanzar la iglesia. Pero también para poder hacer avanzar la iglesia, para que crezca y se multiplique, debemos de tener una visión dada por Dios y seguir esa visión, no solamente tenerla por tenerla. Debemos de que nuestro liderazgo esté siendo entrenado y capacitado, se esté desarrollando. ¿Ok? Cada miembro de nuestra iglesia tiene que estar ministrando según sus dones y aprovechar los recursos que hay en la iglesia. Y, por último, conocer o reconocer el contexto donde estamos. Si queremos hacer crecer nuestra iglesia, debemos de trabajar. Tenemos esta base, ¿ok? Estas características que nos llevarán a tener una iglesia saludable. Muy bien, gracias por acompañarnos. Espero que esta pequeña reflexión, pequeña enseñanza acerca de cómo hacer crecer nuestra iglesia a través de estos 5 elementos. Muy bien,
Te motivo, hermano, que si no te has suscrito, te suscribas a nuestro canal en Cris, toques la campanita, ponga todas para que reciba las notificaciones cuando suba un video. Así que te esperamos en otra ocasión. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Dios te bendiga.